Un niño de 11 años buscará la forma de sobrevivir al tratar de escapar de las fuerzas militares de su país, mientras muchas personas que conoce acabarán perdiendo la vida en manos del ejército, en la conocida Guerra Civil del Salvador, la cual debió mejor llamarse la Gran Masacre Militar, ya que cobró muchas vidas inocentes, obligando a niños a enlistarse en el ejército para acabar con su propio pueblo. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco for Movies, resumiéndoles en esta ocasión Voces Inocentes, una película basada en las memorias de Oscar Orlando Torres, uno de los sobrevivientes de esa masacre. La película comienza en el pueblo salvadoreño de Cuscatancingo, uno de los tantos lugares atrapados durante la Guerra Civil del Salvador de 1980. Rápidamente nos trasladan a uno de esos momentos, donde un grupo de niños son capturados por el ejército. Uno de ellos, llamado Chava, piensa que muy pronto dejarán de existir, preguntándose por qué tendrían que hacerles daño si nunca hicieron nada. El niño cuenta que tiempo atrás su padre los abandonó en plena guerra para irse a Estados Unidos, y como era el mayor se convirtió en el hombre de la casa. Chava va a sus clases normalmente a pesar que toda la plaza está rodeada por militares. Además tiene un grupo de amigos con los que juega en sus ratos libres, y trata de resguardarse cuando los soldados aparecen por su casa. Días después aparece un vehículo militar con muchos niños. Chava menciona que a partir de los 12 años se les obligaba a pertenecer al ejército, y a él solo le faltaba un año para que se lo lleven. Chava también tiene un amigo llamado Ancha, un hombre con discapacidad intelectual, que siempre lo acompaña y es muy servicial. El niño luego llega a casa y su madre Kela se va a trabajar, dejándole encargado que cuide a sus dos hermanos. Al llegar la noche empiezan los ataques entre la guerrilla y el ejército. Los niños asustados rápidamente se esconden bajo la cama. Más tarde su madre regresa y se asusta al ver cuerpos por el camino, pero al llegar a casa se tranquiliza porque sus hijos están bien. Días después la mujer visita a su madre. La anciana le pide que se muden a su casa para que estén más protegidos, pero al ver que Kela no quiere hacerlo le entrega sus ahorros para que se compre un arma, pero la mujer decide comprar una máquina de coser, para trabajar en su casa y cuidar de sus hijos. Chava recuerda que se sentía más tranquilo, porque ahora su mamá estaba en casa. El tiempo pasa y empiezan a aparecer americanos en el pueblo. Los niños rápidamente se acercan para pedirles un autógrafo, ya que los veían similares a los actores de las películas de Hollywood. Además, ellos les decían que se encontraban en ese lugar para ayudarlos. Una de las vecinas luego detiene a Chava para decirle que eso no es cierto, sino que están en ese lugar para entrenar al ejército y acabar con el pueblo. Al día siguiente, Chava se va a vender la ropa de su madre, pero no se la compran, por lo que se sube a un bus y le pide al chofer que lo deje trabajar con él. Más tarde llega a su casa y le entrega el dinero a su madre. Ella se enoja por no haberle pedido permiso, pero luego acepta que lo siga haciendo, con la condición que llegue antes del toque de queda. Días después los militares llegan al colegio asustando a todos, y por medio del director llaman al grupo de niños que ya cumplieron los 12 años, entre ellos uno de los amigos de Chava. De pronto uno de los niños hace una travesura. El teniente le pide que también los acompañe a pesar que tiene 10 años, pero como se escapa ordena que acaben con él. Luego les dice a los escogidos que se sientan orgullosos, ya que se convertirán en soldados y defenderán a su patria. El padre descubre lo que hacen y trata de detenerlos, pero el teniente no le hace caso y le dice que se preocupe por las almas. Al día siguiente, Chava decide acercarse a una niña que le atrae llamada Cristina, invitándole a salir a jugar con su grupo de amigos. Los niños terminan jugando hasta que la campana de la iglesia les avisa del toque de queda, por lo que rápidamente regresan a sus casas. Chava y Ancha son sorprendidos por los militares y corren para no ser alcanzados por las balas. Al llegar a casa, Chava es castigado por su madre, ya que pudo haberle pasado algo. Y al día siguiente llega el tío Beto, un hombre que había estado desaparecido desde que cerraron su universidad. De pronto los militares empiezan a atacar y todos buscan dónde esconderse. La hermana de Chava se levanta para proteger a su amiga que vive cerca a su casa. Y como su madre la detiene, Beto sale a buscarla encontrándola muy herida. Chava llega tras él y se sorprende al ver lo que le hicieron a la niña. Su tío le pide que presione la herida mientras los protege, pero la niña no resiste y pierde la vida en brazos de su madre. Momentos después, Beto se recuesta a su familia para calmarlos cantando Techos de Cartón. Al día siguiente, después del velorio, Kela se entera que los atacaron porque su hermano está metido en la guerrilla. Además, estaba preparándose para elaborar una ofensiva contra el ejército. El hombre cree que deben proteger a Chava porque falta poco para que cumpla 12 años, pidiéndole que deje que se lo lleve.
Al día siguiente, Beto le avisa a Chava que las cosas no mejorarán por el momento y le regala una radio para que pueda entender lo que realmente está pasando, prometiéndole que la próxima vez lo llevará con él. Chava se dirige a su colegio y empieza a escuchar la radio de la guerrilla, pero al ver a los militares decide cambiar la otra emisora. Horas después el niño sale a jugar con Cristina, y al llegar a un techo terminan dándose un beso. De pronto los militares detienen un par de mujeres jóvenes y se las llevan. El padre trata de ayudar pero terminan golpeándolo. Chava regresa a trabajar con el chofer, pero el bus se detiene a medio camino por falta de gasolina. El niño decide ayudarlo usando la manguera para llenarla, pero esto solo ocasiona que se intoxique y el hombre lo lleve a su casa, que le descubre lo que pasó y le ordena al hombre que no vuelva a acercarse a su hijo. Al día siguiente el padre trata de hacer que Chava apague su radio, pero como no le hace caso se une a él y prende el megáfono de la iglesia. Los militares intentan entrar para apagarla, y como no les deja disparan al megáfono cortando la canción. Más tarde su madre ordena a Chava que le entregue la radio, ya que su hija le contó todo lo que pasó. Días después un grupo de guerrilleros llega a esconderse en el colegio, y luego empiezan los ataques haciendo que los niños se refugien. Chava decide salir a ver lo que está pasando, y al ver a su madre rápidamente busca una salida y cruza la calle, pero una bomba cae cerca a él salvándose de milagro. Momentos después se encuentra con ella y huyen del lugar. La mujer luego va en busca de su hija, mientras Chava llega a la iglesia y descubre que están lastimando al padre, ya que vieron un francotirador escondido en el campanario. Horas después el padre sale para decirle al pueblo que no habrá misa. Además culpa a los hombres de lo que está pasando porque desobedecen las leyes de Dios, pidiéndoles luego que se defiendan a su manera porque rezar ya no es suficiente. Los días pasan y la escuela es cerrada para siempre, y como la situación no cambia, Kela se lleva a sus hijos a vivir en casa de la abuela. Ahora los niños están más tranquilos, divirtiéndose con Ancha en el árbol de mango. Horas después Kela le devuelve la radio a su hijo al saber que ya no están en peligro. Chava luego se encuentra con el chofer y lo sigue con sus amigos, y al cruzar la casa de Cristina le dedica una canción. Más tarde, mientras los niños juegan en el río, aparece su amigo Antonio que ya está vestido de soldado y manejando un arma. Al verlos le cuenta que su instructor fue un americano que estuvo en Vietnam. Además ya luchó con los guerrilleros y acabó con algunos de ellos. Luego los empieza a llamar cobardes, asustándolos con su arma antes de dejarlos. Horas después el amigo del tío de Chava aparece, para decirle al niño que se esconda porque al día siguiente llegarán los militares a reclutarlos. Chava les avisa a sus amigos, y juntos escriben el aviso en varias hojas dejándolos en todas las casas. Al día siguiente el ejército llega pero no encuentran a ningún niño, ya que estos se escondieron en el techo para que no los atrapen. Llega el cumpleaños de Chava, y cuando colocan las velas su abuela menciona que recién está cumpliendo 11 años. Chava luego llega a casa y le dan la sorpresa, pero al ver las velas recuerda lo que le hicieron al padre cuando fue a la iglesia, por lo que sale de su casa siendo perseguido por Cristina. La niña lo alcanza y le da su regalo, un par de pilas para su radio. Días después los militares llegan de nuevo al pueblo y encuentran uno de los avisos que dejaron los niños. Ancha va por Chava y le cuenta lo que está pasando. El niño sale a ver y descubre que atraparon al amigo de su tío junto a más guerrilleros. Asustado va a la iglesia para pedir ayuda al padre, pero se entera que él también se lo llevaron. Los militares vuelven a ir al pueblo de Chava, pero esta vez sin avisar, capturando a muchos niños y llevándoselos a pesar que las madres tratan de detenerlos. Chava logra esconderse en el techo con otros más que se salvaron de ser atrapados. Luego se entera que uno de sus amigos se fue a la guerrilla, al creer que en ese lugar estará a salvo. Las horas pasan y los niños deciden quedarse en el techo por precaución, contando todas las estrellas que están en el cielo. Al día siguiente Chava decide buscar a Cristina para contárselo, pero al llegar a su casa solo encuentra cenizas y escombros. Aún así decide entrar y es capturado por 2 militares. Ancha, que está cerca, agarra unas piedras para defenderlo. El niño logra escapar, pero el hombre es perseguido. Chava ingresa a la casa y encuentra pedazos del vestido de Cristina. Muy triste agarra uno de ellos y se va al río a llorar, para luego deshacerse de su radio. Al día siguiente sus amigos llegan para llevárselo a un lugar seguro. Chava agarra sus cosas y deja su casa mientras su madre aún duerme. En el camino un grupo de militares los observan sin que se den cuenta. Un guerrillero luego los alcanza, y al llevarlos al campamento se encuentran con su otro amigo que se unió a ellos. Momentos después los militares los sorprenden,
y empiezan a atacarlos acabando con todos los guerrilleros. Los niños asustados son capturados y les ordenan colocar sus manos en la cabeza. Al día siguiente la abuela despierta a Kela para decirle que los militares incendiarán todo el lugar. La mujer acomoda sus cosas para irse y se entera que Chava no está. Además descubre que se llevó toda su ropa, por lo que supone que se fue con la guerrilla. Por otro lado nos encontramos de nuevo al inicio de la película. Chava con sed y muy cansado es llevado por los militares sin saber su destino. Momentos después se acercan a un río, donde descubren que Ancha fue atado a un árbol por el cuello. Mientras tanto la gente sigue caminando, dejando el pueblo donde una vez vivieron. Chava y los demás llegan al río donde se cruzan con muchos cuerpos de guerrilleros en el camino. Los soldados les ordenan arrodillarse y empiezan acabando con el más pequeño. Luego continúan con el siguiente. Pero cuando llega el turno de Chava son atacados por los guerrilleros donde se encuentra su tío. Los niños asustados corren en diferentes direcciones, pero en el camino Chava se asusta al ver que más militares empiezan a aparecer. De pronto frente a él uno de ellos se detiene a atacar. Chava al ver que no lo ha visto agarra un arma para atacarlo, pero al notar que el soldado es un niño decide dejar el arma y escapar. El niño regresa a casa y descubre que todo ha sido incendiado. Aún así decide quedarse, para ver cómo todo se reduce a escombros y llorar de impotencia. Su madre luego regresa a casa pensando que su hijo ha regresado, pero al no encontrarlo empieza a llorar. Chava luego aparece, y al verla le pide que se vayan de ese lugar. Al día siguiente el niño se despide de su familia, ya que tiene que irse a Estados Unidos para estar a salvo. Su madre lo abraza y solo le pide que sea fuerte. Chava menciona que si se quedaba iban a acabar con él. Además regresará para llevarse a su hermano antes que cumpla 12 años. Chava recuerda cuando fue feliz. Además sabe que esa historia pudo haber sido contada por sus amigos que se fueron, pero el destino quiso que lo haga. Chava escapó a Estados Unidos, y luego de 6 años lo ayudaron para que pueda reunirse con su familia. La guerra civil duró 12 años, el saldo 75.000 muertos y 1 millón de exiliados. El gobierno de Estados Unidos envió personal para entrenar al ejército de El Salvador y más de $100 millones en ayuda militar. La explicación del final nos muestra una vez más que la guerra siempre se lleva a mucha gente inocente, pero en este caso hay muchos niños que se salvan por suerte, solo para que continúe su sufrimiento, ya que muchos terminaron en el ejército y otros en Estados Unidos, viviendo una infancia muy injusta y alejados de su familia. Por mi parte creo que ambos bandos fueron igual de violentos, así que no se puede decir que hubieron buenos y malos. Por otro lado, las actuaciones no son tan buenas, pero sí hay que reconocer el valor que tuvo el director para contarnos un espantoso drama, con un guión complejo, condiciones climáticas muy difíciles y trabajar con niños. Un evento tan duro que esperamos no se vuelva a repetir. Muy recomendada.